Buen día a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Hablaremos acerca de los instrumentos financieros de inversión. Junto con mi compañera Sonia, mi compañera Nubia, mi compañera Guadalupe, mi compañera Erika y su servidora Lixia Yadira Sedano Herrera, abordaremos estos temas. Bueno, los instrumentos financieros de inversión se tratan de herramientas o vehículos que ayudan a que tu dinero genere ganancias. Es decir, que por medio de que inviertas tu dinero en una cierta empresa o una cierta entidad, de esta forma se genere plusvalía o se genere ganancia con ese dinero, a pesar de que técnicamente tú no estás trabajando, ¿no? En este caso existen varias herramientas o varios instrumentos de los cuales, dependiendo de cuál elijas, tendrás más riesgo, pero con ello también podrías obtener más ganancias por medio de estos, cosa que exploraremos a lo largo de este podcast. Y bueno, para comenzar, mi compañera Sonia nos hablará acerca de algunos de estos instrumentos. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días. Este, un tema que es de mucha importancia son los tipos de financiación. Me gustaría compartir mucho con ustedes lo que es el tipo de renta fija. Esto consiste en que una empresa o un gobierno, cuando necesita dinero, emite bonos. Es como un dinero prestado. Cuando este gobierno o empresa los emiten, esto significa que la misma empresa o el mismo gobierno se están endeudando. Este tipo de bonos los puede comprar cualquier persona, no es necesario que seamos ricos para que hagamos este tipo de inversión. Ok, un ejemplo que puedo dar para que se entienda más rápidamente puede ser que esta persona que está comprando el bono tiene 10,000 pesos en la cuenta y sobre ellos quiere comprar el bono. De acuerdo. Digamos que este bono lo compra en un periodo de 10 años. El lapso puede ser el que ustedes quieran, puede ser a corto o a largo plazo. A corto puede ser de 1, 3, 5, 10 meses, un año, incluso el de largo plazo, obviamente más de 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 60 años, el tiempo que ustedes quieran, pero recordando que entre mayor lapso sea el periodo en el que se está solicitando este bono, obviamente el riesgo es un poco más alto, pero lo que es en renta fija no es tanto el riesgo. De hecho, es uno de los más, uno de los que son más seguros entre los tipos de financiación. Ok, comentaba que tú tienes un bono de 10,000 pesos a 10 años. Tu tasa de rendimiento va a ser del 4%. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú pides esos 10,000 pesos en un tiempo de 10 años, significa que cada año este tipo de financiación te va a dar por año el 4% de lo que tú estás invirtiendo, que en este caso el ejemplo que les di es del 10,000 pesos. Cada año esta entidad les va a otorgar, por decirlo, una ganancia de 4,000 pesos. ¿Ok? Perdón, de 400 pesos. Significa que nosotros empezamos en el año 2010 y lo queremos finalizar en el año 2020. En el año 2011 nosotros vamos a tener una ganancia o un beneficio de 400 pesos, así consecutivamente cada año, ¿sale? Cuando este periodo está a punto de terminar, igual se siguen dando los 400 pesos, 4,000 pesos, perdón, este, anuales, y en el último lapso, en el último año, nosotros vamos a obtener el rendimiento, que son los 4,000 pesos, más la inversión que ya habíamos hecho al 100%, que eran los 10,000 pesos. Al total del periodo, nosotros vamos a recibir 10, 14,000 pesos en total, ¿de acuerdo? ¿De qué depende mucho lo que es la renta fija? Depende del tipo de interés que genera. Cada entidad es muy diferente y cada entidad genera o ofrece diferentes tipos de intereses, ¿sale? Otra es la calidad crediticia. Esto consta de que se trata de ver qué entidad, o en este caso un gobierno, es más factible para que te cumpla el plazo y el monto que tú pediste o entregaste para financiar. Otro punto es el vencimiento, que ese es el tiempo, como lo había comentado, son 10 años, pero en dado caso que nosotros lo queramos retirar por alguna emergencia, surgió algo y yo quiero mi dinero de vuelta, no hay ningún problema, se puede regresar,
pero la ganancia o en este caso el rendimiento ya no sería el mismo. Entre mayor sea la cantidad crediticia, menor será el interés y lo mismo al revés, entre menor sea la cantidad crediticia, mayor será el interés. ¿A qué me refiero? Digamos que en ese lapso de los 10 años, yo a los 3, 4 o 5 años, incluso más, quiero finalizar con ese tipo de financiación y quiero mi dinero de vuelta, ¿ok? Cuando nosotros adquirimos ese bono, lo llamamos como mercado primario. Nosotros lo hacemos directamente con el gobierno o con la entidad, o con una empresa que nos solicite este tipo de financiación, ¿ok? Cuando nosotros queremos cortar ese tipo de financiación, ya no lo quiero a 10 años, ¿sabes qué? Me surgió un problema, lo quiero en 3 años, este, decimos, okey, no me lo puede regresar, recurrimos a los mercados secundarios, donde quiere decir que nosotros ponemos en venta el bono que nosotros adquirimos, pero todo depende del tipo de tasa de interés que se maneje en el momento. Así podemos ganar o perder según la tasa de interés. Ponemos el ejemplo de los 10,000 pesos. El precio sube, digamos que los 10,000 pesos, el bono creció a, no sé, 10,100 pesos. ¿Ok? Eso quiere decir que nosotros lo compramos a 10,000, pero lo vendemos a 10,100. Lo que quiere decir que la persona que lo adquiera ya no va a tener la tasa de rendimiento del 4%, ahora lo va a tener a una tasa de inversión del 3,75%. Todos estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Okey. Quiero decir que eso es porque aumentó el monto, pero la tasa de interés es menos. Ahí es cuando tenemos pérdidas, ¿ok? Después, si el precio baja, la rentabilidad es mucho menor. Perdón, la rentabilidad es mayor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros compramos a 10,000 pesos y lo vendemos a 90,000 pesos, ¿ok? Eso quiere decir que la rentabilidad va a aumentar. Ya esta persona ya no lo va a tener en 4%, esta persona lo va a tener en 4,44%, ya va a tener su propia ganancia, ¿de acuerdo? Este, mm, los al final del periodo, si nosotros concluimos con ese periodo, nosotros es cuando vemos una ganancia. Si lo cortamos, todo depende de la tasa de interés, podemos ver ganancias o podemos ver pérdidas, según sea el momento en el que nosotros queramos finalizar el periodo o queramos finalizar, perdón, el bono que adquirimos con la entidad o con el gobierno. No sé, ¿tienen dudas? Em Claro, o sea, podemos decir que entonces obtenemos ganancias de acuerdo a si la tasa de interés fija que tienes en ese momento, digamos que tiene una diferencia positiva conforme a, no sé, la tasa variable o la tasa de mercado. Pues, digamos que si es mayor a esa, entonces ahí es donde obtienes tus ganancias, porque la fija no se va a mover sin importar Así qué es. suceda, ¿no? Creo que no lo dejé muy claro, Ajá. a eso trata la renta fija. Si nosotros respetamos el lapso del ejemplo que di, de los 10 años, es donde nosotros vamos a ver la ganancia de lo que nosotros estamos financiando. Si nosotros concluimos a la mitad es cuando vemos pérdidas. Esto se referencia mucho a que hay 2 tipos de financiación en este tipo de renta, la fija y la variable. En este caso, yo les estoy comentando sobre la fija, que quiere decir que durante este periodo, el lapso, ya sea a corto o a largo plazo, ustedes van a tener la misma tasa de interés que se manejó al principio. Desde el comienzo que nosotros compramos el bono, perdón, hasta que finalizamos, sabemos cuál es la tasa de interés que vamos a manejar, sabemos cuál es el monto que vamos a ganar y eso no cambia. Sin embargo, nosotros lo finalizamos, es ahí cuando varía el tanto de podemos ganar o perder según sea el caso del ejemplo que les había yo comentado. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sé que los gobiernos tienen calidad crediticia? Mira, eso es algo muy importante. De hecho, hay empresas que se encargan a ver la credibilidad de los entes, en este caso gobiernos o empresas,
que, como ya lo dije, se encargan de ver qué gobierno o qué empresa tiene liquidez, o sea, qué empresa cuenta con los recursos para saber si realmente puede devolverte el dinero o el capital que tú estás invirtiendo o no puede hacerlo. Estas se encargan de que, por ejemplo, no es lo mismo que tú le compres un bono a Estados Unidos, que sabes que va a tener dinero, que comprar un bono a Venezuela por la inflación, por problemas financieros que han tenido. Obviamente sabemos que entre Estados Unidos y Venezuela, pues obviamente Estados Unidos tiene el respaldo para decir, ¿sabes qué? Yo sí te voy a pagar lo que tú me estás financiando, ¿sabes? Sí. Mm, ¿Alguna otra duda? No lo haya dejado yo Tengo claro. una pregunta. Sí. ¿Este tipo de instrumentos solo va dirigido como para el gobierno o para todo tipo de empresas? No, mira, es lo que había comentado al principio, no es como que se dirija solamente al gobierno o a la empresa. Por decirlo así, son entidades gubernamentales las que emiten este tipo de bonos, porque como lo había yo dicho, se endeudan como una deuda externa, por decirlo así, y necesitan dinero para liquidar ese tipo de deudas. Puede ser cualquier empresa, pero a lo que voy es que, por ejemplo, es más fácil que un gobierno te dé el respaldo a que te lo dé una empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que del gobierno, mientras él siga recaudando impuestos, nosotros tenemos la seguridad de que nos van a regresar el capital que nosotros invertimos. Sin embargo, en una empresa, si tú das la financiación, tienes que ver, por ejemplo, perdón, tienes que ver si la empresa es factible y todo depende de sus ventas, de sus gastos, de sus activos y todo ese tipo de cosas que debes revisar antes de hacer ese tipo de financiación. O sea, a fin de cuentas, es como en la entidad que tú te sientas más seguro. No precisamente a fuerza tiene que ser con una empresa o a fuerza tiene que ser con el gobierno, no. Tienes que ver las Ok. cualidades de uno como de otro. Oh, O sea, ya. podríamos Ah, muchas decir gracias. que si decides que sea con el gobierno, entre comillas, es más seguro porque es más probable que sí tenga como fondo para regresar, bueno, del interés de la inversión, ¿no? Claro, Pero claro. con una empresa tienes que hacer un estudio más a fondo para ver si realmente te conviene, pues, invertir o dar tu dinero ahí, ¿no? Claro que sí, o sea, Sí, estamos de y es acuerdo que rentable, ¿no? obviamente el gobierno, pues, tiene de dónde, liquidar el capital que tú invertiste y Tiene sin la embargo solvencia. solvencia. Y sin embargo, una empresa, pues tienes que ver si realmente, si llega a haber algún problema financiero o algún problema con la empresa y se declara en bancarrota, pues vea la posibilidad de que tu dinero regrese a ti. Hemos visto mucho en las bolsas de inversión, donde no sé si han escuchado que se desplomó, que hubo muchas pérdidas. Precisamente es por eso, no que una sola empresa o no una sola entidad se haya dado como en quiebra y es ahí donde vemos muchos casos en donde hay pérdidas, en lo que había yo comentado. Depende del periodo en el que se cumpla este bono. Si tú lo pides antes, hay pérdidas, y si tú esperas al finalizar este periodo, pues obviamente vas a ver la ganancia. Ok. Sí, Ok, claro, perfecto. también dependiendo de cómo suba y baje la tasa de interés, ¿no? Sí, claro, bueno, a eso voy con lo de renta fija, o sea, si tú aceptas tu bono por el 4%, el 7%, como tú lo hayas solicitado, se va a mantener así durante todo el periodo. Sin en cambio, si tú lo pides antes, obviamente puede bajar conforme a como tú lo vendas y esté la tasa de interés en ese momento. Bueno, ok, entonces, pasando con el siguiente tema, que también va a ser abordado por mi compañera Sonia, pasamos con el instrumento financiero de CETES. Ok, también es, de hecho, uno de los mejores y los más seguros para invertir. Bueno, en este caso, para mantener nuestro dinero. ¿Estamos bien? Los CETES son certificados de la Tesorería de Federación. Como lo había comentado, es uno de los más seguros. No solamente, nuevamente, no solamente los millonarios pueden invertir, cualquier persona puede hacerlo.
el monto mínimo son 100 pesos, ¿sabes qué? No hay excusas. Yo tengo 100 pesos guardados ahí abajo del colchón que me estorban por ahí, vamos a meterlos, ¿sale? Depende también mucho de 3 personajes en este tipo de inversión, las personas que no ahorran, las personas que ahorran, pero no tienen ningún interés, y las personas que tienen un rendimiento, que en este caso, pues, son las personas que invierten en CETES. Em, unas personas, por ejemplo, las que ahorran, pero no generan, un rendimiento, son las personas que están en tandas, las personas que hacen guardaditos ahí debajo del colchón, que tienen miedo a que el banco lo pierda. Ese tipo de personas son las que hacen un ahorro, pero, pues, no les genera nada. A fin de cuentas, solamente les causa polvo ahí para guardarlo. Este, algo muy importante dentro de este tipo de inversión es la inflación. O sea, eso hay que tenerlo también muy claro. ¿La inflación en qué consiste? En que, por ejemplo, una entidad pone 283 artículos, em, que mes con mes van viendo cómo eleva el precio, y sobre eso es como se establece el tipo de inflación respecto a los precios de los productos o el precio de la moneda, dependiendo de qué es lo que estén comparando, ¿de acuerdo? Em, si el ahorro no está al mismo ritmo del interés o de la inflación de la que nosotros estamos hablando, es cuando nosotros vemos pérdidas, porque en vez de ganar solamente lo mantenemos o de plano hay pérdidas, ¿de acuerdo? Este, mm, ¿Quién garantiza o quién respalda este tipo de inversiones? Pues obviamente el gobierno de México es quien respalda mayormente este tipo de inversiones. Es independiente de la política. Tú puedes invertir tus 100 pesos en el gobierno, y no importa si que está Peje, si está otro tipo de gobernador, o sea, eso es muy independiente. La política no tiene nada que ver, tu dinero es seguro, tu dinero va a estar ahí, ¿de acuerdo? Obviamente, como le había comentado en el anterior tema, es más seguro guardar, o en este caso, invertir nuestro dinero en el gobierno o banco o empresa que dependen de sus ventas o de sus gastos, como le había comentado. Es mejor hacerlo en el gobierno que hacerlo con una empresa. Em, En este caso vas a tener una inversión en donde las ventas, desde el principio también vas a saber el tipo de tasa de interés que te van a manejar, vas a conocer el plazo, vas a saber cuál va a ser tu monto de ganancia al final, y pues la inflación no está dentro de este tipo de inversión, porque como lo había comentado, es un lugar seguro para mantener el dinero. Pero como en cualquier otro tipo de inversión, claro, siempre hay un pero. Este, en este tipo de inversión no te haces rico. En este tipo de inversión lo que hace es que el dinero no pierda valor frente a la devaluación o a la inflación de la moneda, ¿de acuerdo? Se pueden comprar en bancos, en bolsas o en otras tipo de inversiones, pero a fin de cuentas, este tipo de inversión de CETES, tu dinero no crece. Tu dinero lo que hace es que otra entidad lo utiliza por ti. Tú no lo pierdes, tampoco se devalúa, pero a fin de cuentas tú lo mantienes, ¿sale? Igual, tú puedes guardar 100,000 pesos, depende de la tasa de interés, que no es mucha en muchas ocasiones, y a final de cuentas vas a tener tu ganancia muy poca, porque pues a fin de cuentas no es para hacerte rico, no es para hacer que crezca tu dinero, simplemente es para no perderlo, para que no se devalúe. Claro, podríamos decir que CETES podrías más que nada utilizarlo como un fondo de emergencia debido a la seguridad, porque como comentas, la ganancia realmente no es que sea mucha. O por ejemplo, siendo persona física, sería más, no sé, conveniente si quieres arriesgarte un poquito más y obtener más ganancias, ir por bancos que tengan una tasa de interés más alta que CETES, como por ejemplo, comentaba, estaba Nu, que es nueva, que da el 15%, y Ulala, que igual da una tasa similar al 15%, que son más altas que CETES, precisamente. Claro, y es un muy buen dato el que tú das. De hecho, es un muy buen ejemplo del que podemos hablar. Es muy bueno que existan este tipo de bancos en donde te den una tasa de interés muy, muy buena. En este caso me parece que es el 15%.
algo así, Sí, entre 12 y por ahí. 14% más o menos. Yo siento en lo personal que es muy bueno aprovechar este tipo de tasa de interés cuando empiezan los negocios o en este caso el banco. O sea, hay que aprovecharlos. Simplemente también hay que ver los riesgos que nos conllevan a meternos a este tipo de financiación, porque a fin de cuentas, cuando un banco abre, la tasa de interés es buena, pero ¿qué pasa después de unos cuantos años? La tasa baja. El chiste es que entraron hay muchos y ¿qué pasa después? A la hora de que baja la tasa de interés, muchos se salen porque sienten que su dinero ya no crece, ¿de acuerdo? O sea, Bueno, es algo sí, aparte de eso, también hablar de los riesgos que existen, ¿no? Como puede ser que esta empresa puede caer en bancarrota, también empresas que pues solamente se desaparecen y se fue tu dinero. y adiós dinero, bye. Exacto, sí. Preferiría que estuviera debajo de mi colchón empolvándose. De hecho, Sí, claro, o sea, como lo había mencionado, es muy importante también ver, o sea, la financiación es muy buena siempre y cuando la sepamos manejar. Este, o sea, como lo había comentado, es más factible darla a una entidad gubernamental, que sabemos que, como ya lo había yo dicho, recaudan impuestos, sabemos que el dinero no va a faltar en este tipo de entidad financiera y a dar una financiación en alguna otra empresa donde no sabemos si su liquidez es buena, donde no sabemos si realmente tiene dinero para pagar el capital que nosotros aportamos a ellos. Sí. Bueno, creo que por el momento es por mi parte, creo que no sé, bueno, creo que aclaré sus dudas. Si surge en algún momento alguna otra, sin duda pueden preguntarme, estaremos preparados. Claro, bueno, muchas gracias, Sonia, por aclararnos estos instrumentos. Ahora pasaremos con mi compañera Nubia, que nos hablará en primera instancia sobre los bonos gubernamentales. bueno, el tema que yo les quiero comentar es muy parecido a los CETES. La diferencia aquí es que viene más de que son distintos niveles. Los bonos gubernamentales vienen del estatal y el federal. También son de muy bajo riesgo. O sea, aquí puedes invertir y como dice mi compañera, pues hay solvencia. Hay con qué, dijeran, hay con queso. Estos papeles por lo general son emitidos para el desarrollo de obras y infraestructura. O sea, esto quiere decir que son a más largo plazo. De 5, 10, 20, hasta 30 años puedes tener tu dinero ahí guardado, lo que va a hacer que no se te devalúe, como dice mi compañera, ya no se te va a empolvar nada más. Solamente pues como dice, de hecho hubo un ejemplo de un profesor que se me quedó muy bien guardado de que dice, yo tengo 5 millones que los quiero invertir porque a un largo plazo quiero que mi hija vaya a la universidad. ¿Qué hago? Lo invierto en CETES, no se me devalúa mi dinero y pues sé que ese dinero lo voy a tener seguro para cuando lo vaya yo a ocupar. Eso sirve mucho para esto y pues como lo menciono, a diferencia del otro es que es estatal y federal. O sea, puede ser cualquiera de las dos. Otra cosa también muy importante es que puede que a lo mejor y tenga una ligera, sea ligeramente mayor riesgoso que el otro, ya que es a más extenso plazo que todo el de CETES. El de CETES pues es a menor plazo, como dice, desde 100 pesos puedes invertir. Aquí son como que más, pues los millonarios, los ricachones, los que pueden invertir en este aspecto para no poner su dinero en riesgo y también para no generar que su dinero se les devalúe. Claro, es que No el sé. tema con CETES, perdón por interrumpirte, iba a comentar que el tema de CETES es que las inversiones son de muy corto plazo, bueno, al menos comparadas con los bonos gubernamentales, que como lo mencionabas, era hasta 30 años pueden ser, pero en CETES va de 28 días, o sea, un mes,
a un año, por mucho. O sea, son mucho más cortas. Sí, El exacto. periodo, el plazo de vencimiento. O sea Sí, es lo que bueno, lo que puedo comentar en este caso es que el riesgo es menor cuando son a corto plazo. Sí, Lo puede que ser a lo mejor y pues tu dinero se lo lleva el gobernante, pues puede ser. Ya ve que claro, también depende. Bueno, otra cosa que también es muy importante, que los bonos gubernamentales se especifican más en la que es un instrumento de renta fija. Claro, pues como mi compañera lo mencionó, que la renta fija, pues tiene su determinado porcentaje. Así es igual en los bonos gubernamentales. Es otra diferencia de los CETES, que esta se va a la renta fija y el otro pues es más variable. También claro, claro. dependiendo de la inflación y todo eso. Bueno, siento que el No sé si... variable, complementando, es que, por ejemplo, no sabemos si vamos a estar bien un día y al otro día ya no. O sea, sube y baja Exactamente. o cambia, varía siempre en el periodo, ¿no? Sí, es algo como que más Sí. riesgoso, ¿no? Pues Va de también hecho en dependiendo los de dos las cosas. existe riesgo, porque en los variables pues estás entre que sí que no. Y igual en la renta fija, ¿por qué? Porque hay veces que tú sabes que vas a ganar, supongamos, de 5 millones, te van a dar el 11%, supongamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú no sabes si el día de mañana suba la tasa o baje. Si baja, pues obviamente a ti me parece que te va a favorecer, ¿no? Pero si sube la tasa, entonces a ti te va a perjudicar porque te pudieron haber pagado más, pero por ser fijo, pues ya te pagan más. Sí, claro, no sabemos si vamos a ganar o a perder a final del periodo, ¿verdad? Sí, Sí. es que Sí, exacto. Y como que es más, bueno, es menor riesgo cuando son a corto plazo porque no es tanta la diferencia de un año a 30 años, imagínate, pues es muy abismal el tiempo. Sí, claro. ¿Quién se va a aguantar 30 años a cobrar sus 100 pesos, verdad? Sí, Sí, pues no. exactamente. No creo. No, Bueno, ahora Pues sí, no sé si tengan alguna duda sobre, no, o sea, me pareció muy sobre bueno, eso. muy buena explicación, la verdad. Siento sí, que es muy sí, relacionado entendible. a lo que ya les había yo comentado, obviamente es relacionada, Ujú, pero no, la verdad muy buena explicación por parte tuya. sí, y pues se basa más, es prácticamente el 100% del gobierno. Hasta su nombre lo dice, vaya. Sí, claro. bueno, ahora sí, continuando con el siguiente tema Pues que no, nos va a abordar de igual forma mi compañera Nubia, vamos a hablar acerca de los pagares bancarios. sí, bueno, de este tema, que a diferencia del otro, es muy diferente porque se basa más en las instituciones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser BBVA, Banorte, o sea, empresas bancarias, por decirlo así. Esto es más como el sector privado. Estas se comprometen en pagar con intereses en plazos determinados. Estos suelen ser con fecha de vencimiento. Su fecha de vencimiento es más que nada entre 30, 60 o 90 días máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que tipos de pagares bancarios son más a corto plazo que a largo plazo. Otra diferencia igual de los bonos gubernamentales. Para para que las personas que invierten en estos, ¿cómo se les puede decir? En estos financiamientos, bueno, en estas inversiones. Eh, para estas personas también deben de estar conscientes que están protegidos por la institución para la protección al ahorro bancario. Ay,
Es como un papel que te respalda, ¿no? Ajá, es más que nada como una institución. Ok. Que esta supongamos que está más fundamentada como por los bancos, te protegen los bancos mismos, como supongamos para tener como una garantía de que pues si no te devolvemos tu dinero, puedes acudir a esta institución para que nosotros nos hagamos responsables. Esto pasa mayormente pues en bancos que pues ya están más que nada más centralizados. Obviamente estos tipos de bancos lamentablemente tienen una tasa de interés pues baja. Porque pues ya están bien, ¿cómo se puede? Bien aclientados, ya no existe un riesgo, ya es menor, muy menor el riesgo que corres de perder tu dinero y pues con eso se protegen. No sé si tengan alguna duda o... No, ninguna. No, o sea, por ejemplo, hablando acerca entonces de los pagarés bancarios y los bonos gubernamentales, ¿cuál considerarías que es más riesgoso? Pues para mí sí, como que serían los pagares bancarios, porque como dicen, estas son instituciones financieras. Y el otro, pues claro, es el gobierno. Pero pues a lo mejor y esta te pueda dar un poquito más de capital que todo, pues también los bonos gubernamentales. Porque como lo decía mi compañera, pues los de gobierno son más como para que no se te devalúe el dinero. Y estos son como para generar un poco más de ingresos, ¿no? Pero sería un poquito más riesgoso que los gubernamentales. Estos El son que para más hacer dinero y los otros son para que lo mantengas a flote. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente tema, que es bonos corporativos, del cual nuevamente nos va a platicar mi compañera Nubia. Sí, de los bonos corporativos, estos son de un sector igual privado, pero son más de las deudas de empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que el plazo, el esquema y todo esto varía de emisor a emisor. ¿Esto qué quiere decir? Que, que hacen contratos donde definen los términos y de la empresa donde se hagan. Supongamos que una empresa, pues de aquí, supongamos maquilera, ¿no? Te pide un financiamiento. En este financiamiento tú vas a hacer un contrato donde vas a estipular la tasa de interés conforme cómo te va a ir pagando y todo eso. Todo esto también equivale a que la calificación crediticia que tenga la empresa. Entre más alta sea su calificación crediticia, menor tasa de interés puede tener. Pero si su calificación crediticia es baja, pues ahí sí va a variar y a lo mejor sea más alta la tasa de interés. Cuanto más solvente sea una empresa o institución, mejor calificación crediticia tiene. Estas también son a largo plazo. Son emitidos pues, por la empresa, obviamente, y por inversionistas, claro, que pues entre ellos hacen sus negocios, ¿no? Y este es más de empresas, el otro es más de bancos y el primero que les hablé pues es de gobierno. Obviamente varía mucho con estos. Y iba a decir, o sea, los bonos gubernamentales y los bonos corporativos funcionan entre comillas igual, pero uno va más enfocado al gobierno y el otro más hacia las empresas, o sea, como organismos más pequeños. Ajá, claro, y aparte los bonos, los bonos corporativos, no, los pagares bancarios, lo que tienen es que son de 30 a 90 días de plazo. O sea, son de corto plazo, no son a largo plazo como los bonos gubernamentales. También es otra característica que tienen los bonos los pagares bancarios.
Y de los bonos corporativos, pues también ahí en el contrato que se hace, pues obviamente se va también a hacer esos términos del plazo y todo eso. Pero aquí mayormente son a largo plazo, o sea, mayores a un año. Ok. No sé si tengan alguna duda. O sea que los 2 primeros puede ser a corto plazo, sin problema, y el último puede ser a largo plazo, igual no hay tanto riesgo. Ajá, pero no, los bonos gubernamentales son a largo plazo. Oh, ya. Y ajá, eso sí, de ley de cajón son a largo plazo, porque son de un año en adelante, hasta 30 años, o sea, pues sí, Claro, y son creo que muy por ahí de largo comentaste plazo. que son como, sí, perdón, que te interrumpo otra vez, se supone los bonos No, no, gubernamentales como centrados a obras de infraestructura, o sea, por ejemplo, de que ajá, crean un edificio o algo así, ¿no? Por eso es que son a tan largo ajá. plazo. O pueden ser como obras públicas, como de Ujú. que, porque ahí también decía que pueden ser estatales, o sea, no solo al gobierno de federal, también a los estatales, supongamos, un millonario, le pide, bueno, aquí en la costa, Veracruz, le piden para hacer un muelle para poder, entrar, importar y exportar, supongamos, y van a requerir pues donde lleguen los barcos y todo eso. Entonces, pues aquí ya sería más estatal que, que federal. Ujú. Ujú. Bueno, No sé si tengan alguna otra duda o ya las confundí. No, no, muy, no, muy no, bien. está muy bien, sí. Bueno, Teniendo ya los tres, perdón. Teniendo ya los tres instrumentos, ¿cuál recomendarías desde tu criterio en invertir? Bueno, también, pues, para mi criterio, sería más dividirlo. Si lo que quieres es invertir tu dinero, pero que no se te devalúe, pues obviamente los bonos gubernamentales. Si quieres invertir tu dinero y que te genere un poco más de utilidad, pues los pagares bancarios. Y otra, si quieres invertir en empresas que tengas aquí, pues supongamos que a la mano y sabes, obviamente aquí también en los bonos corporativos es algo bueno porque ahí tú vas a establecer el plazo, tú vas a establecer las tasas de interés, tú vas a establecer todos los términos. Entonces es como una ventaja para ti porque supongamos que quieres invertir ese dinero, pero pues digamos, vas a tener una fiesta ahorita en mayo, ¿no? Ah, bueno, pues entonces es a corto plazo, o sea, me pagas a corto plazo, ya tengo para mi fiesta y pues ya. O sea, ese también sería uno porque es a corto plazo, o sea, no tarda mucho en regresarte tu inversión. Y claro, con sus debidas Ok. tasas de interés. de O hecho, sea, también ahorita depende del tiempo. Del ok. tiempo, de que si quieres hacer crecer tu dinero o solamente lo quieres mantener a flote. Ujú. Y Bueno, de hecho, iba a las comentar con bueno, respecto, ay, perdón, perdón, siempre nos adelante. cruzamos. Todos queremos hablar. Bueno, iba a comentar que justamente con respecto a lo que dijiste que me pareció muy importante, es de que no tienes que hacer toda tu inversión dentro de un solo instrumento, ya que no sé si han escuchado, pero es una frase como muy popular luego cuando se habla de inversiones y es que no metas todos tus huevos en una sola canasta, porque si se te cae la canasta ya valió todo y ya. Todos se rompen. Sí, es cierto. Bueno, pero el punto es ese, o sea, por ejemplo, justamente comentaba que el CETES podrías utilizarlo como un fondo de emergencia, es decir, dejas una parte de tu dinero para que si una de tus inversiones no funciona, que por ejemplo, si inviertas en pagares bancarios y el banco caiga y ya no te paguen nada, ¿no? Entonces todavía tienes CETES y puedes como que sostener esa inversión que ya no se te regresó, ¿no?
Sí, Eso así muy es. Sí, importante, claro. solo- Evitar que los huevos completos se rompan. Exacto. Como que- Sí, ya, menos que te quede para la cena. Claro. Que haya un menor riesgo, ¿no? Exacto, hay un menor riesgo, Sí, o al claro. menos como que controlas, porque si una inversión sale mal y te arriesgas con una, ¿no? Y al final sale mal, todavía puedes sostenerla. O sea, no te Sí. quedas sin nada, a pesar de que no funcionó. Ujú. Bueno, Perfecto. y ahora sí, Ok. continuando con el siguiente tema, que de hecho ya hemos hablado bastante al respecto, o al menos lo hemos comentado un poquito, hablando sobre la renta variable, del cual nos va a hablar mi compañera Erika. Y como lo comenté, debido a que Sonia habló un poco acerca de la renta fija, como que ya habíamos mencionado un poco este tema, pero ahora ahondaremos más respecto a él. Y te cedo la palabra. Ok, bueno, hola compañeras. Yo les vengo a explicar acerca de la renta variable. Bueno, la renta variable es un tipo de inversión en la cual no existe una rentabilidad garantizada. No es algo seguro, puede variar. Digamos que esto quiere decir que en estos activos financieros no sabemos el dinero que vamos a ganar. De hecho, es posible que perdamos incluso una parte o ya sea una totalidad. Bueno, ¿tienen algún comentario? No, O te sea, escuchamos. podríamos decir entonces que esto se consideraría como que más riesgoso de lo que hemos visto Eh, hasta ahora. sí, claro que sí, es muy diferente a la renta fija. Incluso digamos que este instrumento de inversión no permite conocer la rentabilidad de nuestra inversión. Es la principal diferencia con la renta fija, porque pues la renta fija ya es un porcentaje que ya tiene ahí puesto, que no cambia ni varía en nada. Y dado que pues la rentabilidad variable, pues sí, hay un cambio. Va dependiendo también al tipo de empresa. Digamos, cómo es que, cómo va su rendimiento más bien, cómo es que se encuentra en el mercado laboral. Y bueno, también por ello invirtiendo en renta variable y asumiendo un riesgo mayor, también se espera tener una ganancia mucho mayor. A pesar de que también es riesgoso, pero podemos tener una mayor rentabilidad. Bueno, también aparte digamos que hay también tipos de renta variable. Uno de ellos son las acciones, los fondos de inversión de renta variable y las divisas. Todos estos activos cotizan en el mercado en los cuales el precio de los mismos pueden subir y bajar. Bueno, y esto a diferencia de la renta fija, no tenemos un plazo de vencimiento, sino que nosotros mismos seremos lo que decidamos cuándo podemos entrar y salir de estos activos financieros. De esta forma, la rentabilidad de nuestra inversión dependerá de nuestros movimientos y también, como digo de una vez, también de la empresa. O sea que nosotros invertimos a ojos cerrados. Exactamente, va a variar y va dependiendo del mercado laboral y dependiendo de la empresa. Sí, no es lo mismo que te den el 4% a que te den el 14%, ¿verdad? Exacto, y puede variar dependiendo de la empresa si digamos que tiene mayor ganancias o menores, va dependiendo. Sí, O sea, claro. podríamos decir que también este sería más recomendable para alguien que ya tenga un poquito de más experiencia y puede realizar un estudio como que más exhaustivo de en dónde invertir. Exacto. Ujú. Y sería más bien a largo plazo y tendrían unos mejores rendimientos. Ujú. Bueno, yo siento en lo personal que si van a hacer ese tipo de inversión, sería estar constantemente revisando cuál es el rendimiento que nos está ofreciendo en el periodo, ¿no? Sí, así es. Bueno, digo, para tener una buena ganancia hay que estar al pendiente. Si sube, adelante, y si no, pues perdimos. Exacto, bueno, También de eso esta se puede trata. ser como perdón, Ujú. me vuelvo a los ejemplos, a la película que vimos, que nos recomendó el profesor, la de El dinero El nunca duerme. dinero, no me acuerdo. Ah, El Ese, dinero nunca el duerme, dinero nunca Sí. exacto. duerme. Esa, que cuando empezaban a bajar ¿cómo se llaman? Las acciones. Las acciones, todo mundo sacó su dinero. Algo así parecido es, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es que hay una de dos, la tienes de perder o de ganar.
Si pierdes, pues puedes perder solo una parte o ya sea la totalidad. Y si ganas, pues Ujú. te puede beneficiar. Es una gran ganancia. Sí, pero Claro, es bueno, que sí. Bueno, perdón. no es uno de los más seguros en este caso. Bueno, No, claro recalcando que ya lo no. que hemos comentado, siento en lo personal que es uno de los que no se sabe si vas a perder, si vas a ganar, simplemente metes tu dinero y como dicen, o como nos dice el Que Dios profesor, me lo que bendiga. sea lo que Dios quiera. No, o Sí, sea, hay que ver en qué vamos a meter nuestros 100 pesos. Si sí, van la a verdad Primeramente Dios. es algo que no primeramente se Dios. recomienda. Claro, o sea, Es si algo eres que no es recomendable, principiante, no, la verdad no no. vas a entrar en eso, sí. Sí. Sí, claro, a Al menos que no menos sea una que pues cantidad tan grande. que hayas analizado la empresa, hayas visto bien que realmente tiene ganancias, va bien en el mercado laboral, te conviene, entonces pues ahí sí conviene invertir. Sí, claro. Ok. ¿Tienen Bueno, alguna duda? No, muy No, clarísimo. no, muy, muy claro. muchas Ok. gracias. Y ahora sí, pasamos con el siguiente tema, que también lo mencionaste justo con la renta variable, hablando acerca de las acciones, que de igual forma, acerca de este tema nos hablará mi compañera Erika. Bueno, Te cedo. sí, como les había dicho, bueno, en lo del instrumentos de renta variable también tiene como puntos importantes. Uno de ellos son las acciones. Bueno, ¿qué es una acción? Una acción es un título que representa una fracción de una empresa. Es decir, que cada vez que compras acciones, adquieres parte de un negocio. Las acciones en formas físicas ya ven que ya no son muy recurrentes, ya ahorita pues nadie te entrega un papel y te dice, no, pues aquí está tu parte de tu acción, ¿no? Entonces ahorita todo ya es de forma electrónica. Digamos que un ejemplo, una empresa que produce zapatos y necesita dinero para expandirse, o ya sea porque para construir nuevas fábricas o contratar más trabajadores. Una de las posibilidades es pedir un préstamo, ¿no? Sería lo más recomendable. Pero pues eso implica muchos intereses. Y bueno, otra idea sería buena, que sería que vender pequeñas partes de la empresa. O sea, digamos que el valor total de esa empresa sería como de 100,000 millones de pesos. Y digamos que su junta directiva decide colocar 1 millón de pesos. Y decide colocar en el mercado laboral 1 millón de acciones en el mercado. Cada una de estas acciones tendrá un valor de un precio de 100 pesos. Si una persona decide comprar una acción, entonces le pertenece ahora una millonésima parte de la empresa. Y digamos que Dependiendo Sí, de claro, lo sí, este que diga, ¿no? ejemplo, bueno, las acciones, van más enfocadas como en las empresas grandes, ¿no? Como Bimbo, exacto. he visto que también bueno, me salen anuncios así de que invierte solo con 4,500 pesos en Amazon o Ah, sí, invierte en esto. Esas son las acciones que tú mencionas, ¿no? Que las exacto, reparten ajá, para que sea menos el peso hacia las otras ajá, y ellos personas, ¿no? puedan seguir invirtiendo. Claro, digamos, o sea, tú obtienes ganancias también por medio de las acciones, porque al convertirte en parcialmente como que dueño de la empresa, te dan dividendos, ¿no? A cambio. Exacto, son dividendos. Bueno, así vimos bueno, también digamos que las acciones son muy importantes, pero también se dividen en dos tipos, que son las acciones preferentes y las ordinarias. Las ordinarias son las que, pues ya se los acabo de explicar, que es cuando las empresas deciden ponerle valor al total de la empresa y asimismo vender sus acciones por partes. Entonces las preferentes son casi lo mismo, pero el detalle está que ellos venden sus acciones por menor cantidad. Entonces, digamos que una persona adquiere una acción, pero es por un pequeño porcentaje. Por un pequeño porcentaje compran la acción. Entonces tienen ganancias muy pequeñas, pero pues es algo seguro. Además, pues si la empresa es exitosa, entonces sus acciones llegan a aumentar y llegan a valer. Y digamos que el precio momentáneo de una acción se le llama cotización, al momento en que una persona las ofrece. Una persona ya estaría como cotizando. Y bueno, hoy una acción puede costar más que ayer o más que más o que cueste
menos que mañana. Y digamos que esto se le llama volatilidad. Es necesario a uno como inversionista tener paciencia. Bueno, nosotros que nos gustaría invertir, ¿verdad? Porque sí sería bueno invertir. Y pues invertir en el crecimiento a largo plazo sería más mejor y más recomendable. ¿Tienen alguna duda? No muy claro. No, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Seguras? Sí, gracias. Sí. Ok. Ok, ahora sí pasaremos con el siguiente tema, del cual nos hablará mi compañera Guadalupe, que se trata de las ETFs. No sé si se pronuncia así, perdón. Sí, las ETFs, también conocidas como fondo cotizado, que el cual también abarcó un poco mi compañera, el cual consiste en fondos de inversión. Se trata de un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores, como lo son las acciones, bonos y materias primas, en lo cual también se trata de vehículos que replican el índice de referencia de un mercado financiero. De manera que los activos que componen la cartera serán las mismas que aquellos que componen el índice. Asimismo, también se caracteriza por ser diversificados, transparentes, accesibles, flexibles y también eficientes en costos. Un dato muy importante también que quiero abarcar es una de las ventajas de los fondos cotizados es que las comisiones son menores a las de los fondos de gestión activa, que es precisamente porque la labor del gestor al limitarse a replicar un índice aporta menos valor añadido del que pueda aportar un gestor activo al analizar y elegir los valores en cartera. También algunas de las que por las que se caracteriza, como lo mencionaba, que es la liquidez y la transparencia, lo cual que quizá lo más destacable de los fondos cotizados es su liquidez, que los fondos que cotizan en los mercados de valores y se pueden comprar y vender en bolsa como las acciones de las compañías cotizadas. Son más líquidos que los fondos de inversión tradicionales, que en este caso, en el siguiente instrumento voy a abarcar el tema de los fondos de inversión y por lo tanto más flexibles para operar en ellos. También se caracteriza, por su transparencia. Asimismo, los fondos cotizados, un dato muy importante, el cual les quiero compartir también, es que ¿por qué invertir en ETF? Que los cuales es el fondo cotizado, que al estar cotizado, puedes comprar sabiendo el precio que pagará. Será tan fácil como emitir una orden que compara un precio concreto. Asimismo, puedes comprar en cualquier momento, como lo decía, sin esperar y sabiendo cuánto pagarás. Así, a la hora de cotizar, es el mismo monto al que vas a pagar. Permite seguir las tendencias generales del mercado y también pueden existir costes adicionales al sumarse comisiones de compraventa y de custodia. Como todo, también existen unos riesgos, lo cual también les quiero compartir, que puede haber un riesgo de capital, el riesgo fiscal y también asimismo el riesgo de divisa. También abarcando el riesgo de liquidez. Bueno, en este caso no se puede eliminar completamente el riesgo, pero se puede mitigar, como se puede con la diversificación al repartir las inversiones en diferentes sectores, geografías y clases de activos. Si un sector o activo está teniendo un buen desempeño, otras inversiones pueden caracterizarse cualquier posible pérdida.
como me parece que al principio lo comentaba, me parece que mi compañera Sonia, o Litsi, perdón, que es posible que pues para que haya menor riesgo, mejor invertir, pues bueno, es que se divida, bueno, el dividendo, para que no exista un gran riesgo. ¿Alguna duda para pasar al siguiente? No, es mejor hacerlo en partes que perderlo todo, ¿no? ¿Mandé? Es mejor hacerlo en partes que perder todo junto. Sí, exacto, como lo comentábamos anteriormente. Ujú. No, pues chicas, Sí. De hecho, creo que está muy relacionado con el siguiente tema que vas a abordar, ¿verdad? Está muy relacionado, de hecho. Ay, perdón. Bueno, voy a presentarlo para que creo que es mejor si hablamos de los dos juntos. Así que Ok. el próximo tema del cual nos va a hablar es el de fondos de inversión. Bueno, los fondos de inversión es una sociedad que reúne el capital de pequeños y medianos inversionistas, el cual para destinarlo a inversiones en los mercados, la deuda y de divisas en busca de diversificación para minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos. También estos son administradores y pueden distribuirse por bancos o casas de bolsa, y en el hecho de que están constituidos por un grupo de inversionistas. Permite participar en él con una cantidad relativa baja, abriendo las puertas de esos marcados a todo tipo de perfiles de riesgo. También quiero mencionar las características de este fondo de inversión, los cuales son que tienen un grado de especificación, tienen un plazo, un objetivo de inversión, una estrategia de inversión y además historial de rendimientos. Bueno, este fondo de inversión lo veo de una forma más segura y regulada, al mismo que también la anterior, con un bajo riesgo, si lo manejamos de buena manera, de hecho. Y algunos de los beneficios que también que les quiero compartir son la gestión del profesional, lo cual se limita a identificar cuál es tu perfil de inversionista y ofrecer asesoría para que tomes las mejores decisiones financieras. Tiene alta liquidez, mayor transparencia, regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, poco tiempo de gestión y además acceso a estrategias especializadas a través de un asesor público, lo cual pues es recomendable que a la hora de querer invertir, pues como todo, tengamos un asesor, ¿no? También. Pero también asimismo, como existen beneficios, pero también existen unas desventajas, las cuales son los costos de administración, los cuales si son demasiado elevados, mermará tus rendimientos. También penalización por movimientos o retiros. Conocimientos previos, pues como lo comentaba, pues al saber cómo y dónde invertir el dinero. Sí, o sea, que en estos este tipo dos de... perdón. Perdón. Iba a decir, O sea, que en este tipo de fondos inversión están como más relacionados con la bolsa, ¿no? O sea, o algo así. Ajá, más relacionado a ella. Hay que tener un tipo de como de apoyo o de guía para tener este tipo de inversión. O sea, bueno, más que nada para el manejo de cómo hacerlo de buena manera y como tú lo dijiste, no tener tantas pérdidas. Exacto, bueno, más que nada, pues no podemos, un ejemplo como una persona que pues la verdad pues llega, ¿no? Y dice, no, pues quiero invertir pues mi dinero, pero pues la verdad no tengo ni la menor idea, o sea, pues es recomendable que pues que tenga un asesor público, el cual le pueda ayudar a que le dé pues también las pros y las contras y también sepa en dónde invertir y cómo manejarlo también. O dependiendo, si es que también quiere ganar, obtener una utilidad o solamente guardarlo y ya.
Perdón. Yo tengo una pregunta. ¿Este sistema va dirigido más a las empresas o, Al fondo o de también a inversión. los bancos? Ajá. ¿Mande? ¿Iría más dirigido a las empresas o puede ser más a los bancos? Bueno, sobre tu interpretación, ¿cómo a quién iría más dirigido? Pues siento que sería más recomendable más dijiste que a las empresas o a los bancos, ¿verdad? Ajá. A Porque he las escuchado empresas. que en los bancos se puede invertir, ¿no? Bueno, hacer estos Sí, fondos. sí. No, sí, de hecho. No, sí, bueno. En ambos, un ejemplo, pues en el BVA, que es solamente un ejemplo, si quieres meter 2 millones, digamos, pero pues la verdad, pues al pagar, bueno, al hacer los pagos y eso, pues no obtienes tanto. De hecho, también dependiendo de cuál es tu finalidad, de por qué y cómo quieres invertirlo. Ok, sí. Ok. Creo que no hay más dudas sobre el tema. Estaba esperando, es que a veces se retrasa y quería ver. Sí, seguíamos. Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar con el próximo tema, que en esta ocasión yo hablaré acerca de él, el cual se trata de las fibras, o bien financiamientos de bienes raíces. Esto básicamente, de forma simplificada, se refiere a cuando tú adquieres una parte de una empresa, pero que se va a arrendar, ¿no? O sea, que es de arrendamiento. Podemos decir que más o menos se parece a lo de las acciones, pero va enfocada directamente a arrendamientos. Puede ir desde empresas relacionadas con las naves industriales, con centros comerciales, con la renta de oficinas, es decir, no sé si han visto The Office, por ejemplo, pero ahí que rentan el espacio en donde hacen papel, es una serie como de creación de papel, pero ahí rentan el espacio en donde trabajan dentro de la serie, básicamente sería como un ejemplo fugaz acerca de esto, ¿no? Las fibras, al menos en México, actualmente hay 10 en donde puedes invertir. Una de las ventajas o que se diferencian, al menos de las acciones, es que, por ejemplo, si inviertes en una empresa, como lo mencionaba mi compañera Erika, normalmente se dividen en muchas acciones, por lo que los dividendos con regularidad son bastante bajos, al menos para las personas que tienen pocas acciones. En el caso de las fibras, normalmente tienden a ser un poco más elevados que las demás acciones de otras empresas que puedas llegar a comprar. También las fibras, se habla acerca de eso en la ley del impuesto sobre la renta, en los artículos 187 y 188, en donde se abordan con respecto a estos temas. Y de igual forma, algunas de las más conocidas dentro de México o que digamos que es más seguro invertir dentro de estas fibras, podría ser, en este caso, la fibra 1, creo, sí, fibra 1 o la fibra de Monterrey, que digamos que son bastante seguras, no son como de las más confiables, entre comillas. De igual forma, como ya lo comenté, se centra en que tú vas a invertir en una empresa que se va a arrendar. Para que sea considerada como tal una fibra, tiene que pasar al menos un lapso de unos 4 años en donde tú estés invirtiendo y recibiendo los dividendos con respecto a esta estructura, este edificio que se está rentando. Primero inviertes para crearlo, luego el tiempo en el cual se va a rentar y si es que realmente ya no funciona, digamos que no está generando lo que se esperaba, después de ese lapso de 4 años en donde ya se va a considerar una fibra, ahí, a partir de ahí se puede vender. Y eso también te generaría ciertos ingresos. Podemos considerar que las fibras son bastante seguras a diferencia de otros tipos de instrumentos financieros de inversión que de renta variable. Pero en este caso, a pesar de ser más seguras que esos, digamos que no son tan confiables como, por ejemplo, CETES, ¿no? Entonces,
sí se tiene que hacer un estudio un poco más a fondo acerca de esto para que puedas realmente invertir en ella. ¿Y si da beneficios? Sí, claro, o sea, como mencioné, es parecido a lo de las acciones, ya que obtienes dividendos a través de las rentas que se van generando dentro de ese edificio en el cual tú invertiste para que se creara. Puede ser también conforme el porcentaje que tú invertiste, supongamos Sí, o sea, un funciona 10%. Sí, o sea, funciona básicamente en eso. De hecho, se supone que a través de los años se tienen que dar al menos un 95% de tu inversión, más o menos. Ronda por ahí del 90%. Esto sí sería como el de responsabilidad limitada, ¿no? Es como el régimen de arrendamiento, más o menos. O sea, si lo piensas así, porque se trata de invertir en empresas que se van a arrendar, que se van a estar rentando. Por eso hablaba de que son como rentas de oficinas o rentas de naves industriales o incluso empresas de hoteleras que normalmente ocupan estos lugares. Mencioné lo del 95%, que no sé si lo confundí porque dije que era de la inversión, pero digamos que es el 95% de como el total de los dividendos que tú, de acuerdo a la acción que tú inviertes. O sea, de acuerdo a lo que tú pagas, el 95% de los dividendos es lo que se tiene que dar, más o menos. O sea, que prácticamente no se convierten como en accionistas, simplemente obtienen una parte de la empresa, por decirlo así. Ajá, o sea, son dueños de una parte de esa empresa. Lo que no quiere decir que son dueños, o sea, solo una pequeña parte. Ajá, de hecho, para que sea considerada también una fibra, tiene que haber al menos 10 personas que no estén vinculadas en el sentido de que no sean familia. O sea, por ejemplo, de que el papá tenga una acción, el hijo tenga otra acción, eso no se puede. Tiene que ser personas como ajenas, ¿no? Sí, claro, la familia no puede estar en todos los negocios, ¿verdad? Sí, que se junten todos, entonces ya no sería una fibra. Eso es Yo lo conozco y no se llama negocio. Ya eso viene con la evasión, no es cierto. No, pues sí. Bueno, a mí por mí, ¿no? Se me viene más a la mente cuando rentas o vendes casas. Ya ves que eso de bienes raíces, como que a mí se me vino más eso a la mente. No sé si sí sea bueno, o sea. Sí, es que digamos que tú le prestas al que te era como que dueño original, le das un porcentaje del dinero para que cree el edificio y después lo rente. Tú no estás como que presente ahí, digamos. De hecho, una plataforma conocida que en donde se hace esto es 100 ladrillos. Tú das el dinero, construyen el edificio, tú digamos que no te haces cargo, nomás das el dinero y ya te van regresando poquito a poquito dividendos, de acuerdo a lo que se vaya generando ingresos a través de las rentas de ese edificio. Ok, bueno, no sé si es correcto mi ejemplo, bueno, corríjanme si no en ese caso, pero creo que es el ejemplo que me estoy dando de que, por ejemplo, pero al edificio, yo doy el terreno y solamente me dan una parte, un cuarto, un piso del edificio que hayan hecho, y sobre ello ya soy parte del edificio, por decirlo así, ¿no? Yo veo si lo puedo rentar o si quiero vivir en él, ¿no? Digamos que como normalmente inviertes por plataformas digitales ya en las fibras, pues nada más es para rentarlo. O sea, y si al final no te genera ingresos eso, pues sí, ya puedes vender tu acción. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Entonces, el de las fibras es mayormente digital. O sea. Sí, te digo, una plataforma como que conocida es la de 100 ladrillos, en donde haces básicamente esto, como que invertir en fibras, algo parecido. Ok. O sea, no haces el trato ya directo, ya todo es en línea. Sí, que de por hecho, la a pesar de mayoría que de estés en veces México, pues así también puedes pasa, ¿no? invertir en fibras de Estados Unidos. Ay, perdón. No, adelante. Bueno, ya nada más iba a decir eso. O sea, a pesar de que estés en México, puedes invertir en fibras de Estados Unidos, que de hecho allá hay muchas más. Aquí, como dije, seguras? en México solo son 10. Son bastante seguras, o sea, más que de las rentas variables, que son de las más seguras que hay de rentas variables y eso.
por ejemplo, lo comentaba, que a diferencia de CETES, obviamente ahí sí es más riesgosa. CETES es de lo más seguro y en general eso, lo de los bonos gubernamentales y ese tema es más seguro que lo de las fibras. Sí, claro. Yo tengo otra duda. Las tasas de interés ahí más, o sea, ¿cómo se manejan? Sí, es que tú generas ingresos a través de dividendos, es decir, digamos que al final las ganancias que de las rentas, ¿no? Del negocio en sí, como hay varios dueños, se dividen y ya tú obtienes los dividendos, o sea, que tienes una ganancia bastante... O sea, ya del porcentaje que tú invertiste, ¿no? Ajá, de acuerdo a lo que tú tienes sí, sí, ya le entendí. Ajá, sí. Ok. Sí, por eso mencioné que está un poco relacionado con lo de las acciones, porque técnicamente tú tienes la acción de ese negocio, pero es de arrendamiento. Es lo que, como que es la diferencia, porque es más específico. Sí. Como de más de, Sí, claro. de edificios y viviendas o algo así. Ajá, exacto, porque te digo, hay diferentes tipos de fibras, pero se refieren a arrendamientos ya sea de oficina, de hoteles, incluso de centros comerciales, que de hecho también son bastante comunes aquí. Sí, también, claro, también puede ser un terreno, ¿no? Como ya ves que hay varias empresas que rentan los terrenos y ya no los compran. Pues digamos que las fibras se enfocan más en que crees el edificio y ya hagas las rentas ahí. En los muebles, por decirlo así, ¿no? Ajá. No, sí, ya. Ok. Bueno, ahora continuando con el próximo tema, ahora hablaremos acerca de los derivados financieros. Los derivados financieros básicamente se tratan de contratos bilaterales que se centran en activos subyacentes. ¿Qué se quiere decir con esto? Digamos que se obtiene ganancia a través de los intereses, en cierta medida. Digamos, por ejemplo, se obtiene ganancias a través del tipo de cambio o de la devaluación que exista en la moneda a través del tiempo. Existen algunos populares, como son muchos, vamos a hablar de 3, que se tratan de los futuros, las opciones y de los swaps. Primero que nada, hablando de los futuros, se tratan de contratos en donde tú fijas un determinado precio para obtener un determinado activo. Para simplificarlo, podemos hablar de cuando, por ejemplo, está el maíz, ¿no? Y tú en ese momento en el que firmas el contrato, el maíz es de 10 pesos. Entonces, cuando en el futuro decidas tú comprarlo, porque no lo vas a comprar ahí, solo vas a firmar que lo vas a comprar en una fecha determinada en el futuro. Por eso se llama futuros. Bueno, en ese momento del futuro, cuando tú ya obtengas ese maíz por 10 pesos, a lo mejor en el precio de mercado estaba a 15 pesos. Entonces ya obtienes una ganancia porque lo estás obteniendo a un precio que es por debajo al del mercado. Y en otro caso, si tú firmas el futuro y entonces tienes que comprar forzosamente a 10 pesos el maíz y el precio de mercado en ese momento estaba a 8 pesos, entonces ya estarías perdiendo, porque forzosamente lo tienes que comprar a esos 10 pesos. Y es ahí justamente por eso el problema, que forzosamente tienes que comprar aquel activo por el que tú firmaste el contrato, que se crearon las opciones. En esas, básicamente lo que haces es firmar un contrato en el que dices que puede ser que compres o vendas un activo en un futuro. Es decir, en este vas dando primas, que es como una pequeña compensación, como una renta, digamos, de que tú a lo mejor vas a comprar el activo, pero no en ese momento. Entonces, para asegurar que el dueño no lo venda a alguien más en ese momento, tú le vas dando pequeñas primas y así hasta que llegue el momento de la fecha de vencimiento del contrato, en donde tú ya vas a decidir si quieres comprarlo o no. Es decir, si en ese caso tú firmaste para comprar el maíz, ¿no? Y estaba a 15 pesos y antes valía 10, entonces ya no decides comprarlo porque está muy alto. Pero en dado caso de que sea al revés y que tú firmaste, bueno, firmaste por pagar 10 pesos y ahora el precio estaba
a 15 pesos, entonces ahí sí ya lo compras. Porque digamos que el dueño forzosamente te tiene que dar la opción de vender, de que tú compres ese activo. No sé si me entendieron ahí. O sea que aunque firmes el contrato, no es forzoso que una vez terminando el periodo lo compres. Exacto. O sea, digamos que si el maíz, ¿no? Tú lo firmaste que lo tenías que comprar a 10 pesos, pero cuando llegas al finalizar el contrato vale 8, y ya no lo compras porque entonces estarías perdiendo. Pero lo que también estarías perdiendo con eso serían las primas que diste para que te guardaran ese maíz a los 10 pesos. Pero ya no estarías dando el precio completo como en el futuro, que forzosamente lo tienes que comprar. Oh, ya. La compensación de la que hablabas. Exacto. Y digamos que lo manejé con el ejemplo de maíz, pero normalmente se ve en algunas otras zonas, como ya sería lo de las acciones, inversiones y inclusive en lo del petróleo, que es como una materia prima que es muy volátil, entonces normalmente como que se basa mucho en eso, este tipo de contratos. Y después está el swap, que ese es un tipo de contrato que se basa en la diferencia del tipo de cambio o de las tasas de interés. Mencionaban acerca, bueno, de la renta fija y la renta variable, pues es un poco similar. Digamos que una empresa tiene una deuda y firma que va a pagar con tasa fija, mientras que otra va a firmar con tasa variable. Entonces, la empresa que firmó con renta fija dice, bueno, compra a la otra empresa para que ésta pague la deuda, ¿no? Y la diferencia que se genera en la tasa variable y la tasa fija es lo que la primera empresa que contrató a la otra, pues le va a pagar de diferencia. Es decir, digamos que de igual forma está la tasa fija de la primera empresa y la tasa variable es superior. Entonces, ese pequeño punto, pequeño diferencia, digamos, va a ser la pérdida o ganancia de una o de la otra empresa. Y en el tipo de cambio, hablando del swap, digamos que se habla acerca de que tú firmas un contrato, ¿no? Para que, no sé, te den, digamos que un pago en dólares, pero venía de euros. Y aquí es donde se genera el cambio. Digamos que si firmaste ese contrato o esa diferencia que te iban a pagar en dólares en un inicio, pero cuando te envían ese lapso, el dólar se devalúa, entonces estarías como perdiendo porque te alcanzaría para comprar menos de lo que hubieras comprado en el momento en el que firmaste. O al revés, si el dólar se revalúa, entonces te estaría alcanzando para comprar mucho más de lo que tú firmaste en un inicio. O sea que igual no es seguro. Genera el cambio de una moneda a otra. Sí, puede ser un ejemplo como el que nos había dado el profesor, el de la pérdida de Volkswagen, que ya ves que compró un seguro y solamente aseguró, me parece que el 30% de todo lo que tenía de sus divisas. Entonces cuando se cayó la moneda, me parece, tuvo una gran pérdida, ¿no? Sí, es como exactamente. La compra de un seguro también puede ser, ¿no? Sí. O sea, para tener asegurado el tipo de cambio. Sí. Y en este caso, hablando de los futuros, de igual forma son muy riesgosos. O sea, no los futuros, las opciones y los swaps, si no tienes experiencia y eres principiante, no deberías de invertir en estos porque son muy riesgosos. O sea, en los futuros, justamente que hablaban de la película de, se me olvidó el nombre, Erika. El dinero nunca duerme. Exacto, el dinero nunca duerme. Se hablaba de las especulaciones, que es justamente aquí en donde entra el futuro, ya que, como les dije, podrías perder o ganar dependiendo de si cuando firmaste el precio, es mayor al actual o es menor. Ya que sí, como se requiere de análisis para saber si vas a ganar o vas a perder. Por lo que como son muy riesgosos. Sí, estos no son muy buenos si no sabes. Tulipomanía. Sí, puede ser como de hecho, justamente de ahí vienen los futuros, de todo ese tema de la tulipomanía, y desde ahí se hablaba al respecto de eso.
Vaya, qué pérdida tan más grande si no tenemos cuidado con ese tipo de cambios. Eso eran un poco difíciles de explicar, pero espero me hayan entendido. No, sí, o sea, dependiendo del sí, tipo ya. de cambio de la moneda se puede ver la ganancia o la pérdida. O sea, si ganas, pues qué bien para uno, ¿no? Pero pues si la moneda se devalúa, pues qué gran pérdida. Si es que no Se pone sabemos increíblemente utilizar, riesgoso, sí. si no sabemos utilizar ese tipo de cambio, o si no, más que nada, si no sabemos manejarlo. O sea, si no lo sabes manejar, pues mejor ni meternos, ni tocarlo. O sea, como dices tú, no meter los huevos todos en una sola canasta, porque todo se puede perder o se puede multiplicar. Es como un 50-50, ¿no? Exacto, y justamente como lo mencionaba Nubia con el ejemplo, o sea, es como son muy volátiles por lo del tipo de cambio, por ejemplo, con lo de los swaps que hablaba de lo que le pasó a Volkswagen, o sea, son demasiado riesgosos y tal vez lo que tú tengas invertido no te va a alcanzar para reponer la pérdida, dependiendo de qué tan bien sepas tú manejar eso. Sí, claro. Pero ¿no creen que a mayor riesgo, mayor beneficio? Ah, claro, o sea, eso también. Todos estos derivados financieros generan luego beneficios exorbitantes, porque claramente si alguien está perdiendo mucho, como en el caso de Volkswagen, alguien más está ganando mucho. Sí. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿alguien quisiera aportar una conclusión respecto al tema? Bueno, pido primero. Yo siento en lo personal que cualquier tipo de financiación es buena siempre y cuando sepamos manejarla o sepamos más a fondo qué es lo que conlleva. O sea, como dicen, leer las letras chiquitas de cada tipo de financiación. En lo personal siento que es más seguro para mantener el dinero los CETES. O sea, no pierdes, no ganas, lo mantienes. Y pues con los demás, dependiendo del tipo de inversión que nosotros queramos hacer, ¿no? Claro. Si queremos ganar más, si queremos ganar menos, si queremos perder todo, o en su caso tenemos tanta la ambición de querer ganar incluso el doble, pero pues al final perdamos. Todo depende, siento que del estudio, de la profundidad que se le haga al tipo de inversión que se vaya a realizar, ¿no? Sí, porque más que nada, pues tenemos que estudiarlo bien, ¿no? Porque si nada más vas como a ver qué Dios dice, pues obviamente no, no te va a resultar, no va a funcionar. O sea, debes de ser una persona muy experta en esos temas para poder saber en qué momento puedes invertir y en qué momento no puedes invertir de planamente, porque pues no siempre están en las altas, no siempre están en las bajas. Sí, claro. O más bien buscar un buen asesoramiento, ¿no? Que nos digan qué sería mejor, ¿no? Sería más recomendable. Sí, también. Ser como que más inteligentes, ¿no? Como que no llevarnos también como que a la de, ¿cómo decirlo? Y también saber en cuál instrumento podemos invertir, ¿no? Y en qué momento, como lo dijo Nubia. Sí, claro, saber en qué momento podemos invertir o no hacerlo, ¿verdad? Claro. Sí, porque, o sea, digamos que si estamos empezando, lo mejor sería ir por inversiones que sean muy seguras. O sea, como ya lo dijimos, CETES en primera instancia para ir aprendiendo y adaptándose a ello. Y poco a poco, conforme adquiramos más conocimientos, ya ir intentando pues nuevas cosas. Ahí sí, pero poco a poco. Algo más grande. Exacto. Que mis 100 Sí, pesos claro. crezcan. Exacto. El doble. Pues sí. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast, esta plática, que si tienen dudas nos las digan, intentaremos resolverlas o investigarlas porque claramente no somos expertas en el tema y muchas gracias por su atención. Gracias a todas. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chaito.